El secreto de una vida feliz. Aquí en Primera de Pedro 3:8 dice, en conclusión, ser todos de un mismo sentir. Dice que seamos todos de un mismo sentir, que seamos compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde. Él quiere que seamos de un espíritu humilde y que seamos compasivos y misericordiosos con todas las personas que están alrededor de nosotros, porque nosotros a veces nos desesperamos porque pasamos pruebas, pasamos luchas y nos vienen cosas y circunstancias de la vida, pero mira, te quiero decir que Dios es grande y maravilloso y quiere que seamos de un mismo sentir, que no estemos renegando de nuestra propia vida, porque a veces sí nos cansamos de las situaciones de la vida, de las cosas de la vida, de las pruebas que vienen a nuestras vidas, pero nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos de un mismo sentir, que seamos compasivos y misericordiosos y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Fíjate, su palabra es hermosa, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Él quiere que seamos de un mismo sentir, porque en la vida vienen situaciones y vienen circunstancias que a veces no entendemos y no comprendemos lo que nos pasa, pero a veces decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me viene una prueba tras otra prueba y termino de una y me viene otra y me viene otra? Sabes que Dios es grande y Dios quiere forjar nuestro carácter y nos quiere ayudar. Yo les quiero compartir algo que cuando yo tenía tantas pruebas que tenía todos mis hijos, yo siempre a veces he compartido esto, me desesperaba y me ponía triste y me angustiaba y pensaba que nomás a mí me pasaba, pero no, yo tuve que aprender el caminar de Dios, de creerle, de confiar en su palabra, de confiar en su promesa. La vida mía no fue fácil, tuve 3 varones y 4 mujeres y he compartido que batallé con los varones, pero gracias a la misericordia de Dios y a la oración que siempre estuve clamando y pidiéndole a Dios por las vidas de ellos cambiaron y Dios cambió sus vidas. Entonces no es fácil vivir la vida cristiana, no es fácil, tenemos que seguir adelante, seguir a la meta, confiar en Dios perpetuamente, porque para siempre es su misericordia. Su palabra dice que Él es grande en misericordia. Así es que tenemos que ser de un mismo sentir, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y es como una espada de 2 filos. Entonces en este mundo tenemos aflicción, sí tenemos aflicción. Siempre he dicho yo en mis videos, ¿y por qué dirán? Pero tú, ¿por qué siempre hablas de las pruebas y las luchas? Bueno, porque yo las pasé en mi vida diaria, en mi caminar con el Señor, pero yo me ponía a orar y me ponía a ayunar, a clamar y confiar y declarar la palabra. ¿Sabes qué fue el plan? ¿Cuál fue la llave que Dios dio a mi vida para que mis hijos fueran cambiados y transformados? La llave fue la palabra de Dios, la fe, la espada de la fe, la palabra. Declaraba la palabra cuando veía las cosas tan difíciles y tan imposibles. Yo declaraba la palabra de Dios y declaraba palabras sobre ellos y declaraba vida y declaraba y declaraba y declaraba, porque su palabra dice en Proverbios 18:21 que Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua de nosotros, y el que se sacia de ella comerá de sus frutos. A veces se nos olvida, pero tenemos que declarar la palabra, tenemos que ser de un mismo sentir, ser contentos con lo que tenemos. A veces nos desesperamos y queremos hacer cosas que nuestra alma quiere, que nos sacia nuestra alma hacer, y cuando no lo hacemos nos deprimimos, nos entristecemos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios es fiel a su promesa y Él tiene su tiempo para cada uno de nosotros. No te preocupes por tu familia, no te preocupes por tu cónyuge, porque Dios tiene su tiempo para Él y tiene su tiempo para tu familia.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Su palabra es hermosa, es viva y verdadera. Mi familia, yo no te digo que está todo perfecto, pero ahí vamos y casi todos ya están en el camino del Señor y Dios ha cambiado sus corazones. Pero ¿sabes qué? Tuve que tomar una decisión de levantarme y declarar y cambiar la atmósfera de mi familia. Tenemos que declarar vida sobre nuestros nietos, nuestros bisnietos. Tenemos que declarar vida sobre nuestros hijos. Tenemos que declarar vida sobre nuestra familia. El Señor ya viene pronto. La vida del Señor está cerca. Ya están cumplidas casi todas las profecías. Y sabes que el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que su pueblo abra su corazón porque Él pagó un precio grande en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Él murió para darnos vida eterna, para que seamos salvos, para que seamos salvados, para que seamos sanos, porque su palabra es vida para nuestro ser. Así es que ser feliz en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las tribulaciones, de las enfermedades, hay que confiar en Dios porque Él es el único que tiene la única palabra. Madre, padre, si tú estás peleando por tu familia, tú, madre, si estás peleando por tus hijos, no te canses de pelear por ellos porque Dios es fiel a su promesa. Él es el Dios todopoderoso, el Dios que no cambia. Él es un Dios digno de adoración y digno de toda la gloria. Así es que hay el secreto de ser feliz es confiar en Dios, creer en Él y abrirle las puertas de tu corazón, porque Él es el único que te va a dar la salida y Él es el único que te va a dar la salvación de tu alma. Y luego no preocuparte, orar por tu familia. Si tienes hijos con droga, este género no sale sin ayuno y oración. Es un género que dice, este demonio no sale sin ayuno y oración. Son espíritus, que cuando vienen adicciones, son espíritus que vienen a la vida de la persona, pero por eso está la palabra para darnos la palabra, la estrategia de pelear, de guerrear, de pedirle a Dios que nos ayude y de pedirle y tener fe. La llave para poder cambiar las circunstancias en nuestras vidas es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradarlo. Así es que hay que no desanimarnos, hay que ser felices en toda situación y en toda circunstancia, porque si tenemos dónde comer, dónde vivir, dónde bañarnos, dónde estar y tenemos salud, tenemos la bendición más grande de nuestra vida que las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes y sí importan. Las cosas materiales vienen parte de la palabra de Dios, pero su palabra dice que buscar primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás viene añadido. Y también dice así, no volviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien diciendo, dice, no insulto por insulto, sino más bien diciendo, ¿por qué fuisteis llamados con el propósito de heredar las bendiciones? Porque fuimos llamados con el propósito de heredar todas las bendiciones. Dios quiere que tengamos todas las bendiciones. ¿Y por qué a veces no tenemos las bendiciones? Porque a veces las cosas de las pruebas y las luchas y las cosas espirituales no nos dejan ver la llave y no nos dejan ver bien la palabra de Dios, que Dios nos quiere limpios. El Señor nos quiere y dice que no paguemos mal por mal, ni que le tengamos coraje a los demás, porque entonces tenemos una puerta para que las cosas espirituales no vengan al favor de nosotros. Dice, el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de no hablen engaño. Dice que refrenenos nuestra lengua de no hablar mal de tu prójimo, de no chismear, de no criticar, de no murmurar,
de no hacer las cosas que no le agradan al Padre. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios que no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Dice que busquemos la paz y la sigamos y que seamos pacificadores. Dice que seamos pacificadores. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjate que dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Y luego, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Tienes problemas en tu familia, tienes problemas económicos, tienes problemas, y financieros, tienes problemas, no tienes trabajo, tienes problemas en tu propia familia, con tus hijos y todo. Mira, aquí dice su palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjate qué importante es esto, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude en este caminar, porque ya están pasando muchas cosas en el mundo y la vida del Señor, la vida del Señor viene por su pueblo y está cerca, pero dice que estemos atentos, que busquemos su rostro, que busquemos su palabra, que oremos, que creamos en Él, que intercedamos, que pidamos por los demás, por nuestros enemigos. No es fácil pedir por tus enemigos, no es fácil. No es fácil pedir por tus enemigos, pero Dios es el único que nos puede ayudar a perdonar en la vida. Si en la vida te lastimaron, si en la vida no te trataron bien como una esposa, si no te trataron bien, si te maltrataron tu familia, te fue mal desde la niñez, su palabra, Él es nuestro Padre Celestial, que si no tuviste un Padre en la tierra, Él es tu Padre Celestial, que quiere y está esperándote con los brazos abiertos, pero es nomás aclamar a Él, porque su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira, Dios ha sido muy bueno, porque yo te lo digo por experiencia propia. Yo tuve 7 hijos, ahorita tengo 6, ya lo he dicho en mis videos, pero tuve que aprender a orar, a pelear, a guerrear, a pedirle en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier cosa. Me ponía y le oraba a Dios y clamaba y le declaraba la palabra y las palabras de Dios, y los ángeles venían y captaban la palabra que yo decía, y los ángeles peleaban por mi territorio. Es la única llave que podemos tener en este mundo, que Dios puede pelear por nuestro territorio, que puede pelear por nuestras vidas. Confiar en Dios. Mira, no te preocupes. Es muy fácil decirlo, no te preocupes, pero sí nos preocupamos como madres, pero decimos, pero ¿cómo dices que no me preocupes si me está pasando esto? Sí, pero Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él con todo el corazón, porque mira, cuando empezamos a confiar en Él de todo corazón, Él mete su mano poderosa y pelea nuestra batalla, y todo cambia en el mundo espiritual cuando creemos y confiamos en Él, porque decimos, Señor, yo confío en ti, te dejo todo esto, pero en el fondo de tu corazón están los pensamientos, la preocupación, y luego te enfermas del cuerpo, te enfermas de la mente, te enfermas de todo. ¿Por qué? Porque tú misma querer agarrar esas cargas que no te pertenecen. Dáselas al Señor. En Mateo 11:28 dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ir a Él para que descansemos en su presencia. Muchas veces no podemos estar hable y hable y hable y hable y hable con el Señor. Es mejor quedarnos quietecitos y descansar en su presencia, y Él nos habla a nuestra vida y Él trabaja a favor de nosotros. No,
No te desesperes por tu familia, porque tu familia está en las manos de Dios. No es fácil decirlo, ¿verdad? Pero sí lo decimos de todo corazón. Él transforma y hace todo a nuestro favor. Dice, confía en mí y espera en mí. Confía, confía de todo corazón, porque yo lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Su palabra es hermosa. Él es un Dios maravilloso y es un Dios poderoso, porque Él es bueno y maravilloso. Dice aquí en Salmo 106, dichosos los que guardan juicio, fíjate, y los que hacen justicia en todo tiempo. Dice que dichosos todos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. Y luego también aquí dice, hay una dice, saca mi alma de la prisión para que alabe tu nombre. Cuando tengas muchos problemas y sientas que ya no puedas más y que sientas que ya estás cansado y que sientas que yo ya no sé, ya me cansé, ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer, yo no sé cómo voy a salir de esta situación, mis hijos no hacen caso, no me obedecen, están en la prisión, porque hay madres que tienen muchos hijos en las prisiones, entonces están en la prisión y yo no sé qué hacer, no me entiende. Tú nomás ora y dile al Señor, Padre, saca el alma de mi hijo de la cárcel para que alabe tu nombre. Padre, tú enséñale a mí. Dice, hay una escritura en Isaías que dice, tus hijos serán enseñados por Jehová de los ejércitos y se multiplicará la paz de tus hijos. Fíjate qué hermosa palabra cuando le creemos a Dios de todo nuestro corazón. Dice que nuestros hijos serán enseñados por Jehová de los ejércitos y que la paz de y que vendrá la paz a nuestros hijos. Dice, tus hijos serán enseñados, dice. Y vendrá la paz sobre tus hijos. Entonces hay que confiar en Él porque Él es maravilloso. Si yo sé que no es fácil, yo sé que duele, pero la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos da la paz, nos da la alegría, nos da el gozo cuando estemos tristes, cuando estemos desanimados, confiar en Él, porque la palabra del Señor es vida para los que la hallan, dice, y que es medicina para todos sus huesos, dice que es medicina para todos sus huesos. Entonces Dios es un Dios fiel y verdadero. Él es un Dios que no cambia. Y te quiero decir que ora, intercede, aclama, pide, no te desanimes, sigue adelante porque Dios tiene grandes planes en tu vida. Y si estás en una cárcel y estás preso, y si hasta allá te llega este video, clámale al Señor con todo tu corazón y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira, yo tuve 3 hijos y yo batallé con todos mis hijos, desde niños. Un hijo, te voy a compartir algo. Un hijo mío me lo quitó los servicios humanos a los 12 años. Y yo en ese tiempo estaba pues realmente en ese estado era muy duro y yo no tenía la vida económica para pelear por él, pero hice todo lo posible. Sí, peleé por él lo que pude, pero el estado era bien duro y a mi hijo no me lo no regresó hasta la edad, me lo quitaron a los 12 años y a la edad de 18 años él regresó. Era puro llorar y puro sufrir y puro llorar, me la pasé llorando toda mi vida. Te estoy abriendo mi corazón porque hay miles y miles de madres que están llevando la misma situación que yo la pasé en aquellos años. Y mi hijo no me lo regresaron hasta los 18 años, pero ¿sabes qué? Gloria a su nombre que mi hijo le entregó su vida al Señor y ahorita él está en un ministerio sirviéndole al Señor y él quiere
sirviéndole a Dios, y su vida fue transformada y cambiada. Y gloria a Dios que el Señor le sanó su corazón, porque cuando son abandonados, cuando los hijos se sienten abandonados en esa edad, agarran resentimiento, agarran enojo, agarran coraje, agarran odio contra sus padres, ¿verdad? Pero yo en mi parte lo único que hice fue orar, fue pelear, fue guerrear, fue ayunar, y yo veía las cosas contrarias hacia mi vida, pero decía, no puedo parar, tengo que seguir adelante, porque si no se van a perder mis hijos. Entonces el otro hijo también cayó preso, pero también por la gloria y por la gracia de Dios, también fue cambiado, fue transformado, y ahorita él es un hijo de Dios. Y el otro hijo falleció hace 3 años, pero era un hijo que batalló con su vida, pero tenía tanta fe, y él caía y él se levantaba, y él caía y él se levantaba, y el Espíritu Santo, cuando él falleció, el Espíritu Santo me hizo ver que mi hijo era salvo, y que que Dios lo había rescatado. Qué privilegio tan grande. Y tú dices, pero ¿por qué puedes estar diciendo que tu hijo murió y te ves contenta? Pero ¿sabes por qué? Porque el gozo de Dios, porque la palabra de Dios es mi fortaleza, porque yo sé que cuando morimos en Cristo, trasladamos de esta tierra a la vida eterna. Trasladamos, no estamos en esta tierra, pero estamos vivos en la otra. Entonces mi hijo la hizo para la gloria de Dios, y por su gracia lo alcanzó. Y era un hijo de fe, era un hijo de fe, y él falleció. Pero ¿sabes qué? Yo no cuestiono a Dios, y yo no le pregunto a Dios por qué, por qué. Yo nomás le digo, Señor, tus planes son más grandes que los míos, y tú sabes lo que a mi hijo le iba a pasar. Así es que gracias, Padre, porque ya tengo uno de mis hijos en el reino de los cielos. Y tú puedes decir, pero ¿por qué puedes hablar así? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios me dio paz, me dio gozo, me dio alegría en el funeral de mi hijo. Fue un funeral tan hermoso que allí se sintió la presencia de Dios. Nos dio paz a mi esposo y a mí y a mis hijos, nos dio paz a nuestros corazones, y hasta ahorita yo le doy gracias a Dios, porque ese dolor tan grande que es perder a un hijo es duro, y yo se lo entregué al Señor, y por eso dice que cuando le entregamos nuestras cargas son ligeras. Así es que si a ti se te falleció un hijo, una hija, un pariente, tú nomás pídele al Señor que te dé la paz, porque Él me dio la paz que el mundo no da. Fíjate, yo he sentido esa paz que el mundo no da el día que falleció mi hijo. Y tuve una paz tan hermosa, porque mi hijo falleció y nosotros no sabíamos, pero yo tenía paz en mi corazón hasta que nos avisaron. Pero Dios es grande y maravilloso, y si yo te predico un Dios que yo he vivido, un Dios que yo he vivido mi vida no ha sido fácil. No, yo siempre te digo escrituras y escrituras, pero tú tienes que saber el testimonio de mi vida. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que han pasado y han sufrido, y están pasando y están sufriendo, pero te puedo decir que nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces hay que confiar en Él perpetuamente. Pídele con todo tu corazón por tu hijo si está en la prisión. Si tu hijo ya tiene muchos años en la prisión, tú nomás aclama, declara la palabra y di, Padre, que mi hijo esté listo cuando salga de allí para alabar tu nombre. Saca su alma de la prisión para que alabe tu nombre, Señor. No lo saques nomás por sacarlo, sácalo cuando tenga un encuentro personal contigo, y cuando tú lo tengas listo para que tú lo pongas donde tú quieras. Así debemos de orarle al Señor.
Así yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, no saques a mi hijo de la prisión hasta que te abra su corazón y hasta que sepa que tú eres un Dios vivo y verdadero, porque sabes que yo no veía, yo veía la situación y yo veía la necesidad de mi hijo. Pero para la gloria de Dios, yo ya tengo años y años que yo ya no paso eso. Por eso yo les digo a las madres, peleen por sus hijos, luchen por ellos. Hay que ser de un mismo sentir. Nos vienen las pruebas, nos vienen las luchas, nos vienen las tribulaciones, pero Él es fiel a su promesa. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que ha sido bueno, que ha sido hermoso y que ha sido maravilloso. Él está esperándote con los brazos abiertos. Mira, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Yo siempre he dicho que el infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus demonios que fueron caídos, desobedientes a la palabra de Dios y querer ser más que Dios. Pero ¿sabes qué? Dice que la paga del pecado es muerte y el infierno irá todos aquellos que endurecen su corazón y no quieren nada con el Señor. Es triste no querer nada con el Señor y no abrir el corazón y confesar nuestros pecados, porque vinimos de un mundo pecaminoso, nacimos en pecado, el pecado de Adán y Eva. Toda la humanidad, dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso su palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, porque la vida eterna es hermosa. Mira, cuando mi hijo falleció me decía la gente, pero ¿por qué estás tan contenta? ¿Por qué estás contenta? ¿Por qué? Hasta el pastor que dio el servicio, te quiero compartir, le dijo, miren a la hermana Yolanda, qué gozo tiene. El que la vea va a pensar que es una mujer de un corazón feo, que no le importó su hijo, pero ella trae la presencia del Señor. Dios la visitó y me visitó. El Espíritu Santo visitó mi vida, me dio la fuerza, me dio la fortaleza para darle gracias a Dios, porque su palabra dice dar gracias a Dios en todo momento. ¿En cuál? En todo momento, en cada situación. Mira, también te quiero compartir, sí, lo compartí en uno de mis videos, que tuve 4 accidentes. El último accidente fue de escaleras de cemento. Al otro, toda mi cara desfigurada, mi pierna, me fracturé el pescuezo, el hueso, fracturé un ojo, y llegué cantando, alabándole a Dios. Cuando iba en la ambulancia, mira, cuando tú estás conectada con el Espíritu pelea por ti, el Espíritu hace todo por ti. Cuando iba en la ambulancia, el Espíritu Santo me acordó una alabanza. Y yo iba cantando en la ambulancia esa alabanza, y la muchacha que me estaba cuidando en la ambulancia se me quedaba viendo como diciendo, ¿y esta qué? Entonces yo iba declarando la palabra, iba diciendo, iba diciendo esta escritura dice, y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y yo decía, y no moriré y contaré las grandes y obras que Jehová mi Dios ha hecho conmigo. Ella iba cante, 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 cante. Y cuando llegué y me tomaron radiografías y todo, para la gloria de Dios, ni un hueso quebrado, sí, toda lastimada, toda golpeada. Pero como dice su palabra, en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús, porque me han pasado tantas cosas. Mira, te voy a compartir algo. Cuando empecé el camino del Señor, yo lo empecé a los 28 años. No, a los 29 años. A los 29 años. Desde entonces yo no he dejado de buscar y orar y buscar su palabra, pero en el momento que yo vine al camino del Señor me vinieron peores cosas, me venía peor pruebas, peor, 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 peor. Crecieron mis hijos, peor, 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 peor. Y ¿sabes qué? No, dije, sin Dios me venía esto, ahora con Dios salgo de esto.
Es una cosa tan maravillosa que decía, sin Dios yo sufría y no hallaba qué hacer y no lo conocía y no tenía una intimidad con él. Lo conocía por nombre porque sabía que había un Dios, pero no conocía su presencia, no conocía su palabra, no conocía las pruebas, no conocía nada. Entonces cuando me venían y me venían y me venían, decía yo, sin Dios no sé qué me iba a pasar. Y Él nunca me dejó. Ahora con Dios me va a sacar de todo esto. Y yo me acuerdo que cuando me regalaron una Biblia, que yo estaba sentada en 1980 en Liberal, Kansas, en una trailita que vivía, yo me acuerdo que estaba tomando café y dije, ¿habrá algo? Porque yo ya estaba desesperada de mi vida, de mi situación. Yo ya estaba desesperada. La mera verdad, yo vivía y tuve un esposo porque ya no es, el Señor también lo ha transformado, fue alcohólico. Él tomaba mucho, mucho, mucho. Entonces yo ya tenía todos mis 7 hijos y yo decía, ¿habrá algo que cambie y transforme mi vida? ¿Habrá algo que me dé algo diferente? Porque ya no puedo más, ya no puedo más, decía yo. Entonces yo me acuerdo que ni 30 minutos me tocaron la puerta de la casa, porque cuando tú aclamas a Dios con todo tu corazón, mira, Él luego te manda a alguien o te contesta el Señor. Me regalaron una Biblia y yo dije, y yo no quería que se fuera la persona, porque cuando tú tienes hambre y sed de justicia en la palabra de Dios, cuando tú tienes hambre de la palabra, que tú ya quieres algo diferente, tú no quieres que la persona se vaya. Yo no quería que la persona se fuera de mi vida. Y yo le decía, no se vaya, véngase, mire, tome café, platíqueme la Biblia, explíqueme la Biblia. Me dijo, ando bien ocupada, tengo que entregarlas todas, pero un día voy a volver. Y cuando se fue, yo dije, esto, yo me comprometo que esto va a transformar mi vida. Y así lo hice. Empecé a estudiar la palabra de Dios 1 hora, 2 horas, no le entendía, oraba y oraba y no le entendía y le pedía a Dios sabiduría, entendimiento, revelación. Bueno, le pedía todo y yo le pedía todo a Él, porque siempre he sido bien, yo siempre le pido a Dios todo. Pues a quién más da. Entonces, me comprometí a buscar su presencia, pero al buscar su presencia me vinieron las cosas más y más y más y más, pero a mí no me interesaban los problemas, a mí me interesaba la palabra, a mí me interesaba escuchar esa voz, porque su palabra es su voz, la palabra de Dios es su voz, es la voz de Dios. Por eso dice que muchos se perdieron por falta de conocimientos, dice Osea. Mi pueblo se perdió por falta de conocimientos. Si su pueblo se pierde es porque no tiene conocimiento de su palabra. Y yo empecé a buscar la palabra de Dios y empecé a descudriñarla y empecé a escuchar la voz de Dios y lloraba, me gozaba, mandaba a mis hijos a la escuela y limpiaba y todo. Siempre fui muy responsable en mi hogar, en mis hijos, pero la palabra de Dios no la dejé y no la dejé. Y esa fue la que me ayudó y me transformó mi vida, transformó a mis hijos y ahorita ya tengo nietos, tengo 24 nietos, 8 bisnietos y ahí veo la mano de Dios tan hermosa, tan poderosa. Y tú vas a decir, ay, qué bonito hablas, qué bonito dices, cómo tan... No, pero pasé mi proceso. Mi proceso lo pasé por años y años y años y años. Y el día que no me venía una prueba, le decía, Señor, ¿cómo vamos? No le estamos pegando al reino de las tinieblas. No estoy haciendo nada. ¿Cómo vamos, Señor? Yo le preguntaba al Señor y el Señor me contestaba en sueños, porque a mí me habla por sueños. Y este... Y Él hasta ahorita me ha sostenido y ha sido bueno conmigo. Me ha guardado, me ha cuidado, me ha protegido a mi familia y a mí. Así es que no te desesperes, no te desanimes. Dios es un Dios verdadero. Dice su palabra que Él adiestra nuestras manos
Dice, aquí dice en su palabra que Él adiestra nuestras manos para la guerra y para la batalla. Y la guerra y la batalla viene con la palabra de Dios, la fe, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el calzado, la palabra de Dios es la única que nos va a sacar adelante y es la única que nos va a ayudar. Por eso no te desesperes, no te desanimes, madre. Si tienes tu hijo en la cárcel, declara vida, porque yo veía a mis hijos y veía lo contrario y yo declaraba vida. Les decía, ay, ay, mi siervo, mi pastor, mi hijo de Dios. Y me decían, madre, ¿por qué dice eso? Si nosotros no hacemos lo que usted, la palabra de Dios, no, pero tú eres el fruto de mi vientre y tu madre da fruto y tú vas a dar fruto tarde que temprano. Pues esas palabras se les marcaron por años y años y años y años hasta que los ángeles dijeron, agarraron la palabra y ejecutaron su palabra y el Señor hizo su obra maravillosa. Y todavía no termina, porque tengo nietos y bisnietos y mi, 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 las pruebas y las luchas no se van a acabar nunca, nunca se van a acabar, siempre van a estar ahí, pero Él es fiel a su promesa, así es que confía en Dios, clama a Él y Él es grande y poderoso y Él no te va a dejar, no te va a dejar. Y luego dice aquí una escritura muy hermosa, dice Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y fíjate, y eso yo siempre lo hago, estos papelitos, porque yo tengo aquí un pizarrón lleno de puras escrituras y cuando yo tengo un problema con uno de mis nietos o que ellos están batallando en una área, bueno, no problema, pero que están batallando en una área de su vida, yo escribo la escritura y pongo el nombre de mi nieto y declaro y empiezo a declarar todo el día, todo el día, todo el día para que en el mundo espiritual los ángeles vayan y peleen mi causa porque la palabra de Dios es vida y verdadera. Así es que si tú no tienes un encuentro personal con Jesús y tú dices, ay, yo quisiera que mi vida cambie, que mis hijos cambien, que mi esposo cambie, que mi familia cambie, yo quisiera tener una vida diferente, pues entonces di estas palabras en Juan 3:16, dice que de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice porque él no, dice porque para que el mundo sea salvo, pero dice porque el que no cree ha sido condenado. Qué peligro es no creer en nuestro Señor Jesucristo, tener el corazón endurecido y no creer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Es triste no tener una vida eterna nomás por cerrar el corazón o por no creer en Él. Hay gente que no cree en nuestro Señor Jesucristo, pero hay que creer porque la palabra del Señor es vida y verdadera. Y en Romanos 10:9 dice que más con tu boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando vayas a la presencia del Señor y busques la palabra del Señor y buscarlo de todo corazón y recibirlo de todo tu corazón. Si ya estás cansado, estás agotado, estás deprimido, piensas que ya te quieres quitar la vida, no, no, no. Hay una vida eterna, hay un camino. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es que su palabra dice, mas a todos aquellos que les recibieron, les dio potestad de ser sus hijos. Ser hijos de Dios es un regalo maravilloso. No te voy a decir que cuando vienes al camino del Señor todo va a estar hermoso. No, vienen pruebas, vienen luchas, vienen tribulaciones, viene de todo viene. Viene alegría, viene sufrimiento, viene llanto, viene lloro, pero ¿sabes qué? Él ahí está fiel a su promesa, llevándonos, sacándonos, ayudándonos, protegiéndonos y liberándonos.
de toda situación y de toda circunstancia. Porque mira, aquí dice su palabra, dice que seamos de un mismo sentir, porque tengo muchas escrituras aquí, pero aquí las estoy agarrando. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Fíjate que no más, qué palabra, qué escritura tan hermosa. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abaten los huesos, se amarga el corazón, se enferma el cuerpo. Hay que entregarle al Señor todas las cargas, todas nuestras cargas. Lo que no podemos hacer nosotros, el Espíritu Santo lo puede hacer. Así es que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y si nos ponemos tristes y si nos duele el corazón porque somos humanos, pero hay que declarar la palabra para que venga refrigerio a nuestros huesos, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu y dejárselo todo a Él, porque Él todo lo puede. Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que te comparto este testimonio, porque yo casi no digo mi testimonio, pero tengo mucho testimonio, pero yo te quiero compartir esto. No te desanimes. Si tu hijo está en la cárcel, confía en Dios, que Él va a hacer la obra maravillosa y que cambie su corazón y que lo transforme y que tenga una relación personal con Dios y que pueda leer la palabra de Dios ahí adentro para que cuando salga diferente. El Señor ha sacado bastantes personas de la prisión que les han dado años y años. Yo he mirado testimonios y los ha usado, pero ¿sabes cuándo? Cuando esa persona clama y aclama de todo corazón y tiene un encuentro personal con el Señor abre puertas y el Señor hace cosas imposibles. Él toca el corazón del ser humano. Dice que Él pone reyes, Él quita reyes, Él pone gobernantes, pone diputados, pone senadores. Él hace lo que a Él le complace. Así es que es el Dios todo hermoso, todo maravilloso. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a amar, porque ese es el mandamiento más grande y es donde batallamos más, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No es fácil, y perdonar tampoco es fácil, pero si se lo entregamos al Señor y que Él nos ayude, el Señor todo lo resuelve por nosotros. Así es que si tú quieres abrir tu corazón, tú dile: Señor Jesús, ya estoy cansado de mi vida, yo te abro las puertas de mi corazón y te dejo entrar a mi vida. Gracias porque tú moriste por mis transgresiones, moriste por mis pecados y por tus llagas he sido sanada. Yo abro mi corazón, entra a mi vida. Y Señor, yo quiero un nuevo cambio, yo quiero una vida nueva, yo quiero la vida eterna, yo no quiero quedarme aquí en la tribulación, yo quiero conocer tu presencia, quiero conocer tu rostro, quiero conocerte, quiero que cambies mi situación, en la atmósfera de mi familia, los pleitos, las contiendas, distinciones y todo lo que hay, ven a mi vida. Mira, el Espíritu Santo lo hace todo. Así es que si tú abres tu corazón y lo recibes de todo corazón, porque la palabra de Dios es vida y verdadera, y dile: gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y gracias por poner mi nombre en el libro de la vida, porque cada persona y cada ser humano cuando muere va a la presencia del Señor, y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no podrás tener vida eterna. No vamos a entrar al reino de los cielos si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga en esta tarde, y todo lo que te comparto, te lo comparto con todo mi corazón, porque dice su palabra que algo tenemos que hacer por el Evangelio, porque no se trata ni cómo predico, ni qué hago, ni qué tanto hago, sino que se trata de la palabra del Señor, se trata de Dios, se trata de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y se trata de ellos y se trata del Evangelio. Así es que Dios te bendiga en esta tarde, porque Dios es bueno y Él es el Dios todopoderoso. Que el Señor te bendiga y
Te deseo todos los deseos de mi corazón y que te haya impartido esta escritura que te di. Sé el secreto de la vida, de ser feliz en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, porque sí nos duele, porque sí lo pasamos, pero cuando se lo damos a Dios, Él viene y sana nuestra alma y nuestros corazones y seguimos adelante. No somos perfectos, pero vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga y te deseo todos los deseos de tu corazón. Y voy a orar por ti. Padre, en esta tarde, todas las personas que han visto este video, en el nombre precioso de tu Hijo, yo te pido por cada uno de ellos, cada persona que ha visto este video y que han tenido problemas, hijos en la cárcel, que han tenido problemas con sus matrimonios, Señor, que han tenido hijos enfermos, que han nacido con enfermedades, que han tenido cáncer, que estén en alguna situación, Señor Jesús, en el poderoso nombre de tu Hijo y por tu palabra declaro, Padre, que todas esas personas, Señor, tú las vas a sanar, Espíritu Santo, porque tu palabra escrita está. Que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, tú nos lo darás. Y yo te pido por cada televidente y cada persona que está viendo este video, Señor, que tú, Señor, les transforme sus corazones, que toque sus corazones, que los bendiga sus familias, que sus familias, Señor, sean restauradas, porque tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia será salva. Así es que yo declaro y te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti y declaro sanidad en sus almas, en sus mentes, en sus cuerpos, en sus huesos y en todo su ser. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Padre, y a llevarnos y a soportarnos unos a otros. Y también, como dice tu palabra, ser de un mismo sentir. Porque a veces nos desviamos, Padre, somos humanos, pero tú eres el único que nos puede recordar con tu Santo Espíritu la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.